Comenzamos. Bueno, como ven, este parcial fue el de junio de este año en formato virtual y allí empezaron mis problemas en tratar de diferenciarles, digamos, los exámenes para tratar de que colaboraran menos entre ustedes. Y por supuesto que esta vez lo voy a hacer también así. Bueno, entonces en este caso el problema uno habla de una transmisión cuaternaria. De una vez me dicen que es modulada, pero además me dan las bases específicamente, ¿no? Me dan de una vez la amplitud de la base y este seno. Fíjense que este eje ahora es seno, ¿ok? En cambio, este es coseno. Entonces, perfecto, es una señal cuaternaria bastante extraña. Me dicen que es transmitida por un canal que la atenúa 20 dB, le suma ruido blanco gaussiano y es detectada con un receptor óptimo de 2 ramas. La rama superior multiplica por U1, luego integra y a esa salida se le llama Y1. La rama inferior multiplica por U2 y luego integra y su salida se le llama Y2. ¿Ok? Lo primero que piden es que dibuje la constelación a la entrada del receptor. Entonces, bueno, eso es algo que es sencillo, o sea, no tendrían por qué equivocarse porque usted simplemente escribe que 10 log de Pout entre Pin es menos 20 y digamos, pasa el 10 a dividir el 2 del lado derecho, le queda, saca el antilogaritmo y le queda efectivamente que la potencia de salida es 10 a la menos 2 la potencia de entrada, o mejor dicho, es Pin dividida entre 100. ¿Ok? Entonces, si eso pasa, ¿verdad? Con la potencia, usted sabe que para ver el efecto en los voltajes hay que sacarle la raíz a eso, la raíz a 100, con lo cual los voltajes habría que dividirlos entre 10, que es la raíz de 100. Si la atenuación fuera de 30 dB, la relación entre potencia es 1000 a 1. Por lo tanto, la relación de voltajes es raíz de 1000 a 1. Hay que sacarle la raíz. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es muy fácil. Yo lo que hice fue agarrar cada voltaje de aquí y dividirlo entre 10. Y esto fue lo que obtuve. Fíjense que esto era 10A y ahora tengo A, 5A y ahora tengo 0.5A y así sucesivamente. No lo quise dibujar muy chiquitico porque obviamente las pelotitas están más cerca del origen, pero si no, no veo nada. ¿Ok? Y antes de pasar, digamos que esto es todo lo que pedía la parte A. ¿Ok? Antes de pasar a las próximas partes, que no recuerdo exactamente qué preguntaba, no quiero desaprovechar la oportunidad de ver esta constelación a la entrada del receptor y volver a insistir en que los voltajes a la salida de las ramas del receptor Gram-Schmidt coinciden con las proyecciones de cada símbolo en el eje sub 1 y en el eje sub 2. Por ejemplo, si yo agarro este símbolo, lo enfrento al receptor Gram-Schmidt, cuando ese símbolo pase por la rama U sub 1, el multiplicar ese símbolo por la base U sub 1, ¿verdad? E integrarlo, lo que me da es la proyección sobre el eje U sub 1. O sea que para ese símbolo sin ruido, el voltaje de la salida en esa rama va a ser menos a medios. Mientras que el voltaje a la salida de la rama que da el voltaje Y2 sería a medios. ¿Okay? Entonces, en general, los voltajes que puedo tener a la salida de la rama de arriba, usted los consigue proyectando cada uno de estos símbolos en el eje sub 1. Entonces, fíjense, este símbolo tiene componente A U sub 1. Este símbolo no tiene componente U sub 1. Es decir, que en ese momento la salida en la rama de Y1 me daría 0. Entonces ya tengo voltajes posibles 0, perdón, A, 0, menos 0.5A y menos A. Tengo 4 voltajes distintos, ¿verdad? Para cada uno de los símbolos. Mientras que la salida, producto de proyectar los símbolos en el eje sub 2, ¿verdad? Serían los siguientes.
Fíjense que estos dos símbolos no tienen componente U sub 2. O sea que tanto para este símbolo como para este símbolo, la proyección en el eje U sub 2 sería 0. Mientras que este eje, perdón, para este símbolo, la proyección en ese eje es 0.5A. Y para este símbolo, la proyección es A. Por lo tanto, los voltajes posibles a la salida de la rama Y2 son 0, 0.5A y A. Obviamente, teniendo esos voltajes, yo puedo definir los umbrales particulares en cada caso. Por ejemplo, aquí tengo dos umbrales, uno que está acá y otro que está acá, entre este punto y entre este punto y 0. Asimismo, puedo hacer con los voltajes acá, puedo definir los diferentes umbrales. Fíjense, por ejemplo, que aquí tengo un umbral de esta manera, luego tengo un umbral, fíjense que los voltajes posibles aquí es 0, este y este. Entonces, a diferencia del ejercicio que hicimos hace un rato, aquí no necesariamente están distribuidos uniformemente, no, depende de la ubicación de los símbolos, ¿de acuerdo? Bueno, probablemente alguna pregunta vaya a insistir en esto. La pregunta B dice, determine la energía promedio en función de A. Y esto lo hago también muchas veces porque como después lo voy a necesitar para forzarlos a que ya lo hayan hecho. ¿Okay? Entonces aquí, en este caso, estoy obteniendo la energía de cada uno. Por ejemplo, esto es A cuadrado por un cuarto, A cuadrado por un cuarto, A cuadrado por un cuarto, y eso es lo que da origen a este 3A cuadrado que está aquí. Y el otro es este, cuya distancia radial es A medios al cuadrado más A medio al cuadrado para sacar esta distancia radial, raíz cuadrada. Pero al elevarlo al cuadrado tengo la energía. Y entonces me da A cuadrado medio por un cuarto. Todos tienen que estar multiplicados por un cuarto. Lo cierto es que aquí ya conseguí la energía en función de A y por ende A en función de la energía. Y esto seguramente lo hago porque después seguramente lo voy a requerir para calcular probabilidad de error por cota superior. Ok. Mira, determine los posibles valores que toman Y1 y Y2 y los umbrales de decisión. Bueno, esto en este caso, una vez que tienen la constelación, ¿verdad? Ya calculada con detalle, lo que les falta es entender lo que están haciendo y aquí se van a dar cuenta que las proyecciones sobre el eje 1 son 4 valores distintos, A, 0, menos 0.5A y menos A, y con ellos calcular los umbrales. En cambio, en este caso son 0, 0.5A y A. Esos son los que están escritos aquí. ¿Ves? Esto es en el eje vertical. Ya. En el eje U sub 1, los valores a la salida de la rama Y1 son las proyecciones, es decir, son 0, menos A, menos 0.5A, creo que dije eje vertical, esto está malo. Esto es en el eje U sub 1, fíjense, menos A, menos 0.5A, 0 y A. Menos A, menos 0.5A, 0 y A. Y en el eje vertical son, no, y en el eje vertical son 0, 0.5A y A. Y por supuesto, los umbrales están en el medio de los valores, ¿no? Por ejemplo, entre este y este, el umbral está en menos 0.75A. Entre este y este es menos 0.25A y entre este y este 0.5A. Igual aquí, ¿no? Entre este y este 0.25A, entre este y este 0.75A. ¿Por qué yo pregunto eso? Porque si yo les pidiera que me diseñaran un sistema de toma de decisiones, usted tiene que sentarse a pensar cómo hace usted, por ejemplo, para diferenciar algunos símbolos. Imagínense que quiero pensar cómo descubro yo este símbolo. ¿Mm? Recuerden que tiene umbrales por aquí y verticales. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, en el umbral de U sub 2 y en el umbral entre este y este que está por aquí, usted puede decir que mientras que la señal más el ruido a la salida de U sub 1 sea mayor que este valor, que es un umbral mayor que este valor,
usted aquí ya no tiene duda que el símbolo es este. ¿Okay? Pero si, por ejemplo, se trata de este, usted está como más preocupado por los umbrales. Para este símbolo usted tiene este umbral, que ya lo tengo pintado, y para este símbolo tiene este umbral y este otro umbral que está aquí. ¿Okay? Entonces usted encasilla el símbolo diciendo que la salida por la rama Y2 tiene que estar acotada entre estos dos valores y esta tiene que estar acotada entre estos dos valores para usted poder decir que el símbolo que le llegó fue el símbolo S3. Fíjense que se trata de rangos. Jamás uno compara con un valor único porque eso nunca va a pasar, nunca. Usted no puede decir, mira, yo sé que tengo el símbolo 1 cuando Y1 vale A. Eso no va a ocurrir nunca, nunca, porque esa señal siempre va a estar contaminada, aunque sea por pequeñas porciones, el igual nunca se cumple. Entonces usted lo que hace es darse un margen y decir, bueno, está bien, está bien. Cuando la proyección en la rama 1 sea mayor que este valor de aquí para allá, yo diré que eso corresponde al símbolo 1. Entonces, es muy importante que entiendan la filosofía de, luego de que usas el receptor de dos ramas, tienes que poner una cantidad de comparadores, que a mí no me interesa la estructura, sino que usted me los explique de palabra, cómo sería para detectar un determinado símbolo. Muy bien. La pregunta D ya nos hizo trabajar de antemano, esto lo hicimos antes, ya van a entender por qué. Me dice que trabaje con la cota superior de la probabilidad de error, pero lo primero es determinar las distancias mínimas. Entonces empiezo a estudiar cada símbolo, veo obviamente que el más cercano para S4 es S3 y tiene una sola opción. Entonces esta distancia la tengo que calcular. Si la tuviese que calcular en este momento, fíjense que esta distancia es a medio y esta también. Entonces esta distancia sería a medio al cuadrado más a medio al cuadrado, la raíz cuadrada. Si ahora estudiamos este símbolo es más complicado porque uno se da cuenta que esta distancia es igual que esta. Entonces este símbolo tiene el mismo chance de equivocarse para acá que para acá. O sea que él va a necesitar 2Q con esta distancia. Cuando estudiamos este símbolo vemos que este símbolo está muy lejano, o sea que le corresponde este. Es decir, que vamos a tomar una Q debido a que este símbolo se puede convertir en este. Para este vamos a tomar 2Q y para este vamos a tomar una sola Q. Todos con la distancia que la llamé aquí de 2. La distancia de 2 en este ejercicio. Y luego tengo este pobre símbolo cuyo vecino más cercano es este, pero esta distancia es distinta. Es la distancia que se llama de 1 aquí, que se saca como a cuadrado más a cuadrado, raíz cuadrada, queda esto. ¿Okay? Entonces fíjense que tengo dos distancias y como todo yo lo puse en función de A, para eso me tomé la molestia en la parte B de pedirles que me hicieran, como quien dice, el traslado, ¿verdad? Entre la energía y ese valor de A, la conexión que hay entre la energía y ese valor de A. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo escribir las distancias en función de E para finalmente, más adelante, hacer la probabilidad de error en función de esas distancias. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora dice, use esos resultados para determinar la cota superior de la probabilidad de error por símbolo, que va a quedar en función de E sobre eta. En este ejercicio no solamente incluyo dos distancias diferentes, sino que además después aproximo la probabilidad de error haciendo competir esas distancias, porque no es lo mismo a sacar Q de este factor que sacar Q de este factor. ¿Okay? Entonces, bueno, empecemos en orden. Vamos a sacar la cota superior. Eso implica que usted tiene que pararse en cada símbolo y ver cuáles son los candidatos a convertirse, en los cuales se puede convertir este símbolo. Por ejemplo, este símbolo se puede convertir en este, porque este está muy lejos. Este también. Entonces aquí tenemos una Q, una solita Q, ¿verdad? Que es Q de D2
Q de D2 entre raíz de 2 eta. Eso se refiere al chance de C4, de que C4 se equivoque. ¿Okay? Bien, ahora vamos con C3. Bueno, primero, estos dos están a la misma distancia y esa distancia es de 2. Entonces tendría Q de D2, Q de D2, o sea, tendría 2Q de D2, que sumadas a la que ya traía antes, ya llevo 3. ¿Okay? Luego estudio el símbolo S2 y me doy cuenta que este está muy lejos. Le corresponde nada más este vecinito porque este está muy lejos. Entonces eso corresponde a otra Q de D2. Perdón. Entonces, en definitiva, tengo 4Q con la misma distancia de 2 que toma en cuenta los posibles errores de estos tres símbolos, S2, S3 y S4, y que no se me olvide multiplicar por la probabilidad de cada uno de ellos, que es un cuarto. ¿De acuerdo? Por otro lado, tengo que hacer el estudio para el símbolo 1, que es el raro, ¿okay? Y ese símbolo no le queda más remedio que preocuparse por este que está a distancia de 1. Entonces, el cálculo o el aporte de ese símbolo en la cota superior de la probabilidad de error es Q de 1 entre raíz de 2 eta multiplicado por un cuarto, que es la probabilidad de que el símbolo 1 exista. Bueno, y eso es la probabilidad de error que me pidieron, pero ahora la pongo así para que les sea más fácil comparar qué es lo preponderante y si yo pudiera descartar uno de estos, o sea, esta suma de 2, convertirla en un solo elemento, el que pesa más, el que tiene más probabilidad, el que, digamos, numéricamente produce la cola de campana de Gauss más alta. ¿Okay? Aquí a simple vista nos damos cuenta que tenemos el denominador igual y aquí tenemos raíz de 228e y aquí tenemos raíz de 0,57e. Entonces uno se da cuenta que esto es más grande que esto, por lo tanto, esta Q va a ser más pequeña. En este caso, para rematar, está multiplicado por un cuarto, que lo hace todavía más pequeño. Pero déjenme decirle que a la hora de hacer comparaciones, si aquí dijera 4, igual este sería perdedor. Porque la forma, la dependencia numérica de Q de D no es de tipo lineal, es de tipo, si se quiere, exponencial. Recuerden que nosotros en algún momento aproximamos Q de X a una exponencial y eso lo hicimos cuando vimos detección subóptima. Entonces es importante que tomen en cuenta esto. Okay, vamos a pasar a la próxima lámina para explicarles que efectivamente yo decido eliminar el término de la derecha porque digo, no, 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 no. Esto es mucho más grande que esto, desde el punto de vista de que ese valor afecta mucho bajando fuertemente o subiendo fuertemente el valor de Q de él. Entonces, este número es grande y Q de ese número va a ser despreciable. La borro. ¿Okay? Pero no contenta con eso, dije, no, mira, déjame ponerles un ejemplo numérico para que vean que es cierto. Entonces, vamos a suponer que E sobre eta es 8. 8 en lineal, no en dB. ¿Okay? Entonces, metiendo ese valor de E sobre eta en esta fórmula, ¿okay? E sobre eta, metiéndolo en esa fórmula, tengo este resultado. Fíjense, me da Q de 1.5 y 0.25 por Q de 3. ¿Okay? Y cuando uno entra a la tabla y busca esos valores, este valor me da 0.64 y Q de 3 me da 0,0013. Fíjense que efectivamente el resultado es aplastante, es decir, esto evidentemente es mucho más fuerte en cuanto a lo que es probabilidad de error porque es muy grande comparado con este. Si esto, digamos, en vez de ser 0.0013 entre 4, fuera 0.0013 por 4, ustedes se dan cuenta que de todas maneras sigue siendo pequeño, más pequeño que este. ¿Qué significa más pequeño? Puede ser la décima parte en cuanto a probabilidad de error. Entonces, eso es importante que lo entiendan y les refuerce el hecho de que la probabilidad de error se calcula usando la cola de la campana de Gauss. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora casi que comenzamos un ejercicio desde cero porque dice lo siguiente. Se le pide que haga algo para bajar la probabilidad de error del sistema anterior.
¿Qué me dicen? Bueno, te voy a dar la libertad de que muevas un solo símbolo de la constelación. ¿Cuál es el objetivo? No me están preguntando más nada, sino probabilidad de error. Me explico. Déjame explicarle. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Los voy a fregar, porque como lo importante es la distancia mínima, lo voy a poner aquí. ¿Ok? A ver qué va a pasar. Obviamente, eso cambia las cuentas, ¿verdad? Sin embargo, uno no le parece eso muy sensato a la luz de que la decisión que yo tome en la posición de los símbolos per se va a afectar la eficiencia del sistema en cuanto al cálculo de la probabilidad de error. Más allá de que estoy efectivamente pensando que estoy mejorando la situación, porque fíjense que el quitar este símbolo de aquí, que de verdad que en ese examen prácticamente todo el mundo lo hizo, lo sacó de ahí, se dan cuenta que este es el que estorba, porque es el que está como acercando los símbolos y entonces vamos a sacarlo. Y bueno, hubo gente que lo puso aquí, hubo gente que lo puso aquí, o sea, etcétera. Pero ahí ustedes tienen que pensar, y buena parte del curso así lo hizo, que hay que pensar también que ustedes aprendieron a hacer transmisiones más razonables que otras. ¿Ok? Y entonces efectivamente aquí lo que parece lógico es mirar que este símbolo tiene su negativo y que ojalá que este símbolo tuviese su negativo. Primero porque traeríamos una estructura QPSK que nosotros sabemos que es óptima, porque mantiene esa fortaleza de la polaridad entre símbolos. Entonces, eso en este caso era el resultado óptimo, pero les advierto, ¿ok? No me importaba que no escogieran este. O sea, el que resolvía su ejercicio así, ¿verdad? Yo se lo daba como bueno, porque yo no le dije escoja el óptimo, ni tampoco lo voy a hacer, sino algo que me mejore. No importa que me lo mejore poquito, pero que me lo mejore. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de preguntas me gusta porque además ustedes tienen que personalizarla, que es lo que yo siempre estoy persiguiendo. ¿Ok? Muy bien, entonces, hablando de esto, aquí puse el resultado. La primera idea es alejar los símbolos. ¿Ok? Yo creo que solamente una persona movió, no me acuerdo qué símbolo, creo que movió este símbolo, pero en general casi el 100% movieron el símbolo S3. Bueno, entonces, efectivamente aquí dice que estamos tratando de parecernos a QPSK y no es que usted va a parecerse, porque por ejemplo, si usted busca parecerse a una transmisión eh, ortogonal o una transmisión de tipo unipolar, por ejemplo, usted perfectamente podía poner el símbolo aquí, en cero, perfectamente. Y está alejando las distancias, de alguna manera. Es decir, es mejor que el anterior. Que no es el mejor del mundo, no importa, pero es mejor que el anterior. Ahora, fíjense bien una cosa, y a eso lo vamos a estudiar en un momentico, que aquí hay algo que tiene cierto detalle, y es que si yo les exijo también que no se vuelvan locos con la energía, que sean ahorrativos, obviamente esta solución está mala, porque poner esta pelotica por acá va a implicar un aumento en la potencia de transmisión y yo, no, ok, yo quiero que me baje la probabilidad de error, pero para eso déjalos así y aumentamos la potencia de todos, digamos. Entonces, dependiendo de lo que yo les pida, ese movimiento puede ser más o menos preciso, por decirlo así. ¿Qué diferencia hay entre este movimiento y este? Que el esquema con el punto aquí resuelve parcialmente lo de la probabilidad de error, ¿verdad? Podría resolverlo, habría que calcularlo matemáticamente y además gasta menos potencia que que es el QPSK. Pero yo no les hablé de potencia. O sea que en este caso lo más sensato es que hubiesen puesto el punto en el opuesto de este en menos A. ¿Ok? Ok. Entonces en este caso que escogimos convertir ese esquema extraño en un QPSK, vuelvo a hacer los cálculos. Entonces, primero la energía es a cuadrado porque todos los símbolos son equidistantes. ¿Ok? Y aquí ya entonces tengo que A es la raíz de E y eso me permite determinar este valor que es de min
y es el mismo para todo. Entonces tengo que la distancia mínima es a cuadrado más a cuadrado raíz cuadrada, y eso es de min. Previamente puse A en función de E para irme acercando a la fórmula de la probabilidad de error en función de E sobre eta, para poder compararlos rápidamente. Entonces, ¿cómo se calcula aquí eso por cota superior? Bueno, este símbolo tiene dos equidistantes, o sea que tiene dos Qs de D entre raíz de 2 eta. ¿Okay? Pero D es raíz de 2e, de min es raíz de 2e. Este también tiene dos vecinos equidistantes, cada uno tiene dos vecinos, lo que genera 8 Qs. Y que no se nos olvide poner, mira, se me olvidó poner el símbolo de aquí, que no se me olvide poner un cuarto de la probabilidad de error. Y al final termino con esta fórmula que puedo comparar. Fíjense que esto se iría y me queda Q de la raíz de E sobre eta, pero no lo voy a quitar, porque para compararlo con el sistema anterior, en el sistema anterior esto se preservó, entonces no lo toquen, lo dejan así, y lo que tenemos es que comparar raíz de 2e con raíz de 0,57. Obviamente raíz de 2e es más grande, va a generar una menor Q. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos comparando con con el resultado aproximado, porque realmente puede generar confusión o puede ser más complicado tratar de discutir con este tema. Porque si usted tiene estos dos valores, fíjense, esto es raíz de 2,28e. Usted dice, ah, no, pero eso es muy parecido al mío. Sí, pero es que usted, en esta cuenta, ese es despreciable. Entonces, con quien usted va a pelear es con este, no con este. ¿Okay? Por eso tuve que hacer todo el análisis que le hice. Muy bien. En este ejercicio, y les voy a decir que me encanta este ejercicio porque ustedes tienen que hacer todo. ¿Okay? Ustedes tienen que diseñar el sistema, tienen que diseñar el pulso con Easy y después calcular cosas con ese pulso. ¿Okay? En este caso, ¿cuáles son las condiciones? Dice, imagine que se tiene una transmisión binaria polar banda base equiprobable. Binaria polar. La señal se envía por un canal sin ruido, pero con limitación de ancho de banda que obviamente genera ICE. El pulso a la salida del receptor se llama PRDT, como lo hemos llamado siempre. Y el dato que les voy a dar es que su voltaje máximo es 10 voltios. ¿Okay? Usemos una tasa de transmisión de 1 bit por segundo. La pregunta es, dibuje una forma arbitraria de pulso que solo genere ICI a un vecino anterior y a un vecino posterior. Un T-bit antes y un T-bit después. En nuestro caso, T-bit es de 1 segundo. O sea que 1 segundo antes del máximo y 1 segundo después perturba a los vecinos. Después no. ¿Okay? Una vez que tengas tu pulso, lo puedes hacer de cualquier forma, entonces obtienes los valores de ICI y finalmente la probabilidad de error. ¿Okay? O sea, es un ejercicio completo, pero diseñado por ustedes. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo que se parece mucho a los ejercicios que hemos hecho, donde se ve claramente lo siguiente. Aquí hay un máximo. Si me muevo hacia la izquierda T-bit, este valor no es 0. Por lo tanto, va a perturbar al vecino anterior. Fíjense que el vecino anterior va a tener su máximo aquí y ya va a haber un voltaje aquí fastidiándolo. De la misma manera, a la derecha, el vecino que esté a la derecha, pues vamos a tener problemas porque lo vamos a estar perturbando, pero además, él me va a estar perturbando a mí. Igual él me va a estar perturbando a mí. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede hacer esta forma o cualquier otra. Usted puede, por ejemplo, hacer esto. Y esto sería T-bit. Y menos T-bit. No hay problema. Entonces usted puede hacer este tipo de pulso, algo parecido a esto, si le parece más fácil trabajar con este. ¿Okay? Entonces eso estaría satisfaciendo el hecho de que ese pulso está molestando solo a los vecinos de la izquierda y los vecinos de la derecha. Si usted escogió esta forma de onda o esta, a la hora de calcular la ICI va a ser igual,
porque usted va a tener que definir este voltaje. ¿Sí? Supongan que esto vale 10 y esto vale 5, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted estudia digamos, el impacto que puede tener sus vecinos anteriores. Por ejemplo, este es el anterior, su vecino posterior, y el hecho de que ellos también pueden ser negativos. ¿Ok? Porque esto sería el pulso porque es una transmisión polar. Este sería si el pulso anterior es un 0 y esto sería si el pulso anterior es un 0, perdón, el pulso posterior también es un 0. Entonces aquí usted tiene las combinaciones posibles. Este voltaje es 5 voltios, ¿no? Entonces usted puede tener 5 más 5, 5 menos 5, 5 menos 5 y menos 5 menos 5. Esos son los valores de las 4 combinaciones y usted hace su tabla de la ICI con las respectivas posibilidades. Y después para calcular la probabilidad de error, tiene que plantearla así. En este caso particular, es la probabilidad de error tal que transmito un 1. Pero cuando transmito un 1 tengo 10 voltios. Más la ICI tiene que estar por debajo del umbral. Como esto es una transmisión polar, los voltajes posibles a la salida son 10 y menos 10. O sea que el umbral es 0. Entonces, esto hay que multiplicarlo por un medio porque es binario. Y ahora hacemos el caso de cuando yo recibo el 0. Entonces, tengo que sumar un medio por la probabilidad de haber recibido hipotéticamente el correspondiente voltaje a un 0 lógico, que sería menos 10, pero lamentablemente la ICI me lo hizo brincar por encima del umbral. Y así se calcularía la probabilidad de error. Ya usted tiene hecha su tabla de ICI, por lo tanto puede calcular la probabilidad sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto, repito, me gusta mucho porque, digamos, ustedes tienen que crear el ejercicio y crearlo bajo las determinadas condiciones. Por ejemplo, yo les puedo cambiar esto y decir que el pulso no es simétrico y decir que, de hecho, ustedes tienen un ejercicio resuelto así, que solamente el pulso afecta a los anteriores. ¿Mm? Y me afecta no solamente al que está exactamente detrás de mí, sino el tras anterior, o sea, el que está menos Tbit y menos 2 Tbit. O simplemente, bueno, por supuesto que usted ya ahí se da cuenta que el pulso no es simétrico, ¿no? Podría ser algo así. Entonces, dése cuenta que usted, para poder hacer esto, usted tiene que tener muy claro qué significa la ICI. La ICI significa que usted tiene que tener pulsos que, para que no haya ICI, que sean máximos en un punto y Tbit a la izquierda, múltiplos enteros de Tbit a la izquierda y a la derecha, no importa la forma que tenga, pero pasa por 0. Entonces, eso es lo que usted persigue. Lo que consigue en la práctica no es así. Y por eso uno trabaja con el receptor y el transmisor para forzarlo. Si hay cambios en el canal, entonces el ecualizador terminaría resolviendo el problema. Por cierto, que no pongo nada de ecualizador en el parcial, sobre todo en este caso que ustedes lo van a trabajar en el proyecto. ¿De acuerdo? Hablando de eso, mañana ya les he hecho suficientes ejercicios. Mañana voy a dar una clase de OFDM por 2 razones. Uno, porque ya hay material que usted necesita para el proyecto que hará durante el receso. Y 2, porque no me caben las clases para el próximo año, digamos, antes de terminar el semestre, para que me dé tiempo de hacer ejercicio. Así que bueno, con esto hemos terminado esos 2 parciales y apenas los tenga montados, les envío los links. Muchas gracias, ahorita bajó la audiencia. Gracias, que estén muy bien.